Hola a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos con un tema brutalmente interesante que es el de cambiar el mundo, ¿vale? Hoy vamos a hablar de cambiar el mundo, qué significa cambiar el mundo, cómo funciona esa ilusión de nuestra mente y cómo la podemos llevar en la dirección adecuada, explicado a nivel aritmético, a nivel de números, a nivel de lógica, ¿vale? Para que entendamos perfectamente lo que pasa en nuestra mente y cómo podemos gestionar todo eso que es muy importante, ¿vale? Para empezar, estoy seguro de que todo el mundo, todos vosotros y yo me incluyo, en algún momento hemos sentido que debíamos cambiar el mundo, que había que cambiar el mundo, que hay que cambiar el mundo incluso. Seguro que muchos de vosotros todavía sentís que hay que cambiar el mundo, ¿vale? Es algo muy humano, muy típico, de mente que todavía no está muy trabajada y a todos nos ha pasado, ¿no? Sentimos una fuerte injusticia frente a algo, o percibimos una revelación, una información muy potente, creemos que esa información en la mente de los demás va a provocar lo mismo que ha provocado en nosotros, y entonces a partir de ahí intentamos llevarla a cabo, manifestarla, compartirla de alguna forma, y vemos que no sirve, o vemos que no funciona, o vemos que no estamos obteniendo el resultado que pretendíamos obtener, y entonces es algo muy típico, ¿vale? Vamos a explicarlo desde los números y seguro que se entiende perfecto, porque además en este caso es que es la clave, la pizarra es clave. Siempre es clave, pero en este caso más. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros habéis visto la película de Matrix, ¿no? La de Neo, la del agente Smith, de Morfeo y toda esta gente, ¿vale? En la película de Matrix se nos presenta la Matrix, la realidad, como un conjunto de números, de líneas de números, ¿no? Cuando aparecen en la pantalla las líneas verdes de números, ¿no? Como que esos números casi infinitos, ¿no? Rigen el tejido de la realidad. Para los que no lo hayáis visto, más o menos es así, ¿vale? Es como que, ¿vale? La realidad se rige por una serie de números que se están, pues, construyendo de una manera no aleatoria, evidentemente, pues se rigen por algo, que eso sería la verdad, ¿no? Al final, la verdad absoluta, ¿no? ¿Qué sería la verdad absoluta? Todos estos números. ¿Y por qué estos números se manifiestan con el 5 en este caso, el 3 en este caso, el 6 en este caso y así sucesivamente? Eso sería la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto a nivel infinito, ¿no? Son líneas que van como escribiendo la realidad. Es algo muy similar a lo que sucede con una pantalla, con los píxeles, ¿no? Cada píxel, cada pequeño píxel tiene una información, tiene un número, tiene un contenido, y entonces la unión de esos píxeles genera una imagen que tiene un sentido, ¿no? Entonces cada imagen que tiene un sentido está fundamentada o basada en números, en diferentes números que por sí mismos, en soledad, tal vez no significan nada o no lo sabemos interpretar, pero juntos generan una imagen. Pues esto es lo mismo, aquí hay una cantidad de números aleatorios que juntos generan la realidad, es un poco lo mismo. Y entonces a nosotros nos toca de alguna manera entender los números, entender cómo funcionan, entender cómo se rigen, y lo podemos hacer en cierta medida en algunos aspectos, esto lo vamos a tocar ahora. Y lo vamos a ver, pero evidentemente la verdad absoluta, que sería todos los números en todo momento y tal y como van bailando, pues es imposible, ¿no? Para la mente humana es imposible conseguir entender o interpretar la verdad absoluta. Pero sí que se pueden entender varias cosas, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que la Matrix, la realidad que vivimos, se construye, ¿vale? A través de estos números. Entonces, esta información que se nos va dando, ¿vale? Voy a completar esto, así lo tengo como llenito, ¿vale? Perfecto. Entonces esto sería a nivel infinito, habrían infinitas líneas prácticamente, o casi infinitas, porque al final hay un punto en el que algo tiene que terminar. Y a nivel de vertical también, infinitos números que van tejiendo la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, y esto es una mente, ¿vale? Esto es una mente. Nosotros somos parte de esos números, es decir, por un lado somos manifestación de esa realidad, estamos en la Matrix, estamos en el escenario, pero por el otro, ¿qué pasa? Que tenemos una mente que nos permite jugar desde dentro de esa Matrix a reinterpretarla, ¿vale? Es decir, nosotros en la mente tenemos un contenido numérico, ¿vale? También, ¿qué es ese contenido numérico? Os hago la pregunta, ¿qué es ese contenido numérico? Pues son pues la información que tenemos en la mente, los recuerdos, las experiencias, las creencias, las certezas, lo que hemos aprendido, lo que nos ha influido, lo que no, etcétera, etcétera, ¿no? Todo subconsciente, consciente, toda la información que pueda haber. Entonces nosotros tenemos una cantidad de información, o sea, cada ser humano tiene una cantidad de información prácticamente infinita en la cabeza, evidentemente, y cada ser humano tiene una información distinta y en un pequeño porcentaje parecida, ¿vale? Entonces, a través de la empatía, nosotros ¿qué hacemos? Intentar comprender lo que tiene el otro, comprender los números del otro, a nivel de sensibilidad también, a nivel de sentir también, evidentemente, todos son números en ese sentido, ¿vale? Entonces es comprender realmente sin influencias qué tiene el otro, eso es empatizar. Veis que con esta técnica de los números se entienden muchas cosas, ¿vale? Es muy útil, seguro que la repito.
Entonces, como decía, nosotros tenemos una cantidad de números, ¿no? En función de nuestra infancia, de la escuela, por ejemplo, ¿no? En función de dónde hayamos nacido, hablaremos castellano o hablaremos inglés. Entonces, ¿qué pasa? Pues en función de si hablo castellano o inglés, tengo unos números u otros. Eso ya me modifica, ¿no? Entonces, todo me modifica. Y cada mente, como digo, tiene una información, pero también tiene unas fórmulas, ¿vale? Unas fórmulas, ¿vale? Vamos a poner unas fórmulas y ahora lo vais a entender perfectamente. Voy a poner así un poquito de álgebra, así tonto, ¿vale? Unas fórmulas, ¿vale? Más 7 más y es igual a 8, ¿vale? Por ejemplo. Y todo. No se va a ver mucho, pero bueno, yo así me entiendo mejor y lo explico mejor. Entonces, nuestra mente tiene una información, un contenido y unas fórmulas. ¿Qué son esas fórmulas? Pues las interpretaciones que hacemos de la realidad. O sea, con esas fórmulas nosotros interpretamos la realidad. Y de alguna manera, consciente e inconscientemente, decidimos o no, porque decidir al final es ser consciente de lo que eliges, o sea, entra o no entra en la cabeza, parte de esta información, qué parte, mejor dicho, de esta información, de esta verdad entra en nuestra cabeza, ¿no? Si, por ejemplo, mi fórmula en este caso mira mucho el dinero que tiene la gente, yo de entre todos estos números me fijaré en aquellos que representan un dinero. En un caso, ¿no? Yo veo la información relativa al dinero, ¿no? El coche que tiene el colega, la ropa que lleva, la casa que tiene, la pinta que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Porque mi fórmula de interpretar la realidad es relativa a esa información. Porque mi contenido mental por algo me está llevando a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que estas fórmulas, como digo, que son de interpretación de la realidad, pueden ser desde prejuicios a opiniones, juicios, y luego ya interpretaciones más racionales, más conscientes, más coherentes. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que yo si tengo aquí una fórmula de interpretar la realidad en base al prejuicio, si hablo de dinero, por ejemplo, digo, imaginaos que yo interpreto el dinero como algo bueno, como algo deseable, porque la vida me ha llevado a verlo así. Entonces mi fórmula de interpretar el dinero lo que hará es, vale, cuando yo percibo esta información, este 2, por ejemplo, cuando lo percibo, no veo un 2, veo un 2 más algo que es algo más positivo, por ejemplo, ¿no? En mi mente, ese 2, esa parte de la realidad se transforma en algo positivo, en algo bueno. ¿Me seguís? ¿Eso por qué es? Porque tengo un prejuicio, porque tengo una opinión, porque lo veo desde un punto de vista concreto. Otra persona, por ejemplo, que vea el dinero como algo negativo, como algo indeseable o como algo que no debería existir, va a hacer algo al revés. Va a ver ese 2, ese mismo 2 que es la verdad, y va a restarlo, y va a convertirlo en un 0, ¿no? Porque su mente al final no quiere verlo, entonces dice, ah, soy asco de gente, y entonces lo convierte en un 0. ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? Estas dos mentes. ¿Qué está pasando aquí? Que el 2 es el fijo, el 2 es seguro, ¿no? El coche es rojo, y este lo está viendo verde, y este lo está viendo negro, ¿vale? ¿Verdad que lo entendemos? Esto va así. Entonces, claro, lo que sucede aquí es que nuestra mente nos está llevando a una interpretación de la realidad fallida o que no tiene relación directa con lo que estamos viendo. Porque tenemos un contenido mental que nos lleva a ese error. Por eso casi nadie puede ver la realidad, la verdad, porque hay que mejorar y perfilar y trascender las fórmulas que tenemos en la mente para que nos permitan interpretar cada vez mejor la realidad. De alguna manera acercarnos a ese 2. O sea, si por ejemplo esta persona en ningún momento está pensando en esta verdad, sino que está pensando en su ego, en su interpretación, y no es consciente del mismo, no será consciente de que transforma constantemente este 2 en un 6. No será consciente. Entonces necesitamos una mente que diga, vale, eso no es un 6, a partir de ahí voy a investigar a ver qué es, porque no es un 6, ¿vale? El coche no es verde, ¿vale? El coche no es verde, entonces ¿de qué color es? Entonces a partir de ahí investigo, ¿vale? Entonces, como decía antes, cada mente es distinta, ¿vale? Me voy a centrar ahora en un poco lo de cambiar el mundo también, ¿vale? Bueno, las fórmulas de esta persona, las fórmulas, los números. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, el procesamiento o cómo funciona eso de cambiar el mundo en la mente primigenia, ¿no? Nosotros, en un momento dado, tenemos la percepción de que captamos la verdad como tal, ¿no? Por ejemplo, hostia, aquí un 8, un 3, un 2 y un 1. ¡Wow! Lo veo, una certeza, ¿no? ¿Qué pasa? Que mi mente no está acostumbrada a tener tanta claridad respecto a lo que ve de la realidad, por ejemplo, ¿no? Está viendo una injusticia muy fuerte. Imaginaos a alguien que de repente ve una injusticia muy fuerte y la ve muy clara porque tiene los fundamentos mentales para ver muy clara esa injusticia. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente, de alguna manera, en este caso, esa persona dice, voy a cambiar el mundo para que eso no vuelva a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona manifiesta
una serie de números, una serie de comportamientos en forma numérica, ¿vale? Se transforma, cambia algo de ella para manifestarlo en la realidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa persona lo que espera al comportarse así es que el otro, el de aquí, el de allá, lo vean igual. Lo que esta persona no está calculando es que primero esta gente no ha visto esta verdad o esta realidad tal y como la ha visto esta persona. Porque esta persona estaba más cerca, porque esto que ha pasado es relativo a una persona muy cercana y estos no son cercanos a este, o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta se cree, tiene la ilusión de que manifestando como la resolución a la que ha llegado después de ver esto, estos, ¿vale? Estas diferentes personas, imaginar diferentes mentes, lo van a interpretar igual. Y eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque cada una de estas personas tienen un contenido distinto y tienen una forma de interpretar la realidad distinta. Por mucho que una persona piense parecido a nosotros, sea nuestro amigo y demás, todos tenemos un contenido distinto y una forma de interpretar la realidad distinta. Más prejuiciosa o menos prejuiciosa. Más clara o menos clara. Más coherente o menos coherente. Más lógica o menos lógica. Y en según qué aspectos. O sea, por ejemplo, si yo trabajo y soy profesional de algo, en esa profesión lo veré todo mucho más claro porque tengo una información que me permite acercarme a la verdad, a la realidad. Pero claro, si yo soy médico y yo soy ingeniero, el médico va a ver una serie de cosas muy claras porque tiene la experiencia que el ingeniero probablemente no va a ver. Y así sucesivamente. El ingeniero va a ver una serie de cosas que el médico no va a ver. ¿Por qué? Porque el contenido del médico es uno y el del ingeniero es otro. ¿Se pueden asemejar, se pueden comprender, pueden empatizar? Sí, porque hay una formulación mental que cada uno puede trabajar para comprender lo que a lo mejor no le resuena o lo que no tiene tanta información para comprender. Todos podemos tener una capacidad para generar fórmulas de interpretar la realidad que nos permitan acercarnos en cierta manera a lo que está pasando, ¿no? Pero lo que podemos ver aquí es que si yo intento cambiar el mundo, en realidad lo que estoy intentando es que todas las mentes que están viendo o que están conviviendo conmigo se comporten de la manera que yo interpreto que se tienen que comportar ante lo que yo realizo. Entonces, claro, es una ilusión que me lleva a la frustración. ¿Por qué? Ah, pero ¿no os dais cuenta de que en el fondo esto es así? Si todos hiciéramos lo mismo, el mundo cambiaría. Pero claro, cada uno está en un estado, cada uno está en un momento. Tiene más, menos ganas, lo ve más claro, menos claro, lo ve de esa forma, de otra, diferente, ¿no? Entonces, esto siempre nos llevará a la frustración. ¿Por qué? Porque estamos intentando cambiar aquello que cada uno de nosotros interpreta de una forma distinta. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? Que esta mente que quiere cambiar el mundo, si se frustra, si se amarga, está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque siempre decimos lo mismo. No es cambiar el mundo, es darte cuenta de qué te está llevando a esta frustración. Esto que iba a decir es, no es cambiar el mundo, es cambiarse uno mismo, ¿no? Esa es la conclusión a la que llegaremos, ¿no? Pero el primer paso, ¿cuál es? Vale, yo he visto una verdad, yo he visto una realidad muy clara, tengo esta información, me acerco mucho psicológicamente. Entonces, claro, yo he manifestado y he esperado que la gente reaccionara o se comportara de la manera que yo esperaba a nivel mental. Y eso no ha pasado. Si yo me frustro, me olvido y me dedico a otra cosa, me pierdo el aprendizaje. ¿Qué tengo que hacer aquí? Darme cuenta de esto. Darme cuenta de que, primero, por algo, esto es un 1, esto es un 2, esto es un 8 y esto es un 3. Por algo es así. Es decir, esto es la verdad. No tengo que cambiar esto. Tengo que entender por qué esto se manifiesta con estos números. O sea, si yo quiero entender lo que está pasando realmente, lo que tengo que hacer es buscar las fórmulas que me permitan interpretar estos números como los que son. No generar prejuicios, no generar opiniones, no generar etiquetas. Generar una capacidad para observar la realidad de forma más clara, de la forma más clara posible. ¿Vale? Esa es la clave. Entonces, si yo lo que espero es que al observar la realidad un cambio mío modifique la realidad y que todo el mundo me siga, me frustraré siempre. Porque no estoy entendiendo que la realidad es mucho mayor que yo, es mucho más compleja que yo. Entonces, ¿cuándo me comporto bien? ¿Cuándo analizo bien? Cuando precisamente entiendo esto y digo, vale, yo he sido capaz de ver esto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo utilizar esto para yo regirme con la verdad más posible o más probable que pueda tener en mi mente? Es decir, cómo a través de esto elimino prejuicios, etiquetas, opiniones que me estaban llevando al error, que me estaban llevando a la infelicidad, al error, a la fallida, ¿no? Al sufrimiento de alguna manera. Entonces, claro, yo lo que tengo que hacer es, vale, yo hasta este momento pensaba de esta forma, o creía que esto tenía un sentido en base a la información que tengo en mi cabeza, pero me he dado cuenta al observar esto claramente, con diferentes perspectivas y diferentes interpretaciones,
que esto que yo tenía era erróneo. Y eso es lo más difícil que puede hacer un ser humano, cambiarse a sí mismo, ¿vale? Porque el ser humano pretende que todo el mundo piense como él, precisamente porque es lo más fácil. Si todo el mundo ve las cosas como yo no tengo que hacer ningún trabajo, porque lo ven como yo, ¿no? Sin embargo, lo difícil es cómo me modifico a mí mismo para dejar el acomodo en el que me postraba esta fórmula de opinión y de etiquetaje, y de ego seguramente, y cómo sacrifico esto en pos de la verdad que acabo de descubrir y que se acaba de manifestar. Esa es la clave. Entonces ahí es cuando empiezo a cambiarme a mí mismo, cuando entiendo de, vale, esto yo lo he entendido, no puedo pretender que los demás lo entiendan como yo, y yo lo voy a utilizar para manifestarlo. Cuando yo consigo integrar la fórmula que me ha permitido interpretar esto como verdad, cuando lo consigo integrar, lo que sucede es que yo dejo de proyectar errores o fallidas o mentira, o distorsión, mejor dicho, distorsión de la realidad, y entonces ya no se va a manifestar en mí. Es decir, si yo estoy distorsionando esta realidad, si no estoy viendo lo que es, hay algo en la realidad que me va a llevar a intentar acercarme a ver lo que es. Entonces yo voy a cometer los errores necesarios hasta que de alguna manera pueda llegar a acercarme a ver esto. La vida me lo va a manifestar porque estoy distorsionado. Porque yo me creo que esto es un 6 y es un 9. Entonces cada vez que se manifieste como 9 y yo lo veo como 6, me voy a estar equivocando. Sin embargo, cuando yo ya lo veo como 9, como decía aquí, ya lo veo como 8, como 2, como 3 y como 1, y esto es así, cada vez que suceda en la realidad, yo lo veré tal cual. Entonces tendré un punto de referencia y diré, coño, esto es así. Por lo tanto, ¿qué es lo que está alrededor? ¿Por qué esto está a su alrededor? Y aquí es cuando amplío mi capacidad. Aquí es cuando empiezo a trabajar en relación a la verdad. Cuando intento ampliar mi capacidad. Y vuelvo a ver lo mismo. Vuelvo a ver qué cambio para yo acercarme a entender que cada vez que pase esto, pasa esto, o pasa algo similar a esto, o lo que sea. Esa es la exploración, eso es la ciencia. La verdadera ciencia de la mente es esa, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezo pensando en cambiar el mundo, lo que estoy buscando es algo imposible, que es que todos los números se rijan por lo que yo pienso. Sin embargo, cuando utilizo mi mente como una herramienta para desgranar y discernir la verdad, estoy empezando a utilizarla bien. Porque lo que me estoy dedicando a hacer es a intentar interpretar cada vez mejor los números de la realidad para integrarlos en mí y yo regirme por esa verdad, de manera que la manifiesto. De manera que si alguien quiere ver o de alguna manera quiere descubrir realmente la verdad, la va a poder en cierta manera encontrar en mí, porque yo me estoy rigiendo en base a lo que he observado. De manera que si tú dices, pero tú ¿por qué te estás comportando así? ¿O por qué estás haciendo esto? Y no lo entiendo, ¿por qué lo estás haciendo? Y tú le dices, mira, lo hago porque en mi vida he aprendido esto, esto, esto y esto y esto, y todo junto funciona de esta manera. De manera que estoy haciendo esto por esto. Entonces a partir de ahí la otra persona, si quiere escucharlo, va a comprender. Incluso la otra persona, solo observando, lo va a comprender, porque en cierta manera nosotros también tenemos que leer la información de lo que son los otros. No solo es la realidad también son las otras personas. Entonces yo puedo aprender de los demás. Si yo observo cómo se comporta este y entiendo de alguna manera, interpreto de alguna manera si se rige o no en cierta verdad o en cierta base o no lo hace, puedo aprender de esa persona, puedo aprender la verdad también de esa persona, porque como digo, nos manifestamos como tal. ¿Qué es esa verdad en nosotros? Por ejemplo, si yo intento comportarme con un valor de humildad, por ejemplo, y tengo esa humildad, estaré acercándome a la verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué es la humildad? No creerme más que nadie. ¿Y la verdad cuál es? Que no soy más que nadie. A nivel numérico, ¿no? Lo analizamos, nadie es más que nadie. Todos somos seres de la misma, del mismo, ya no del mismo valor como tal, porque cada uno puede llegar a tener un valor según en qué dirección lo mires, pero que no soy más a nivel de importancia, a nivel de que la vida gira en torno más a mí que a ti. Somos lo mismo, somos idénticos, la vida está para nosotros y cada uno de nosotros, en base a nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, puede interpretar mejor o peor la realidad. Por lo tanto, somos lo mismo. Entonces, si yo me rijo por esa humildad, me estaré acercando a eso. De manera que si yo, por ejemplo, no me rijo por esa humildad y me creo con soberbia, lo que estaré es inflando mi mente creyéndome que el mundo gira en torno a mí. De manera que en el momento en que perciba que no gira, intentaré hacer que gire. Y esa no es la verdad. Por lo tanto, me pegaré una hostia. Si yo en todo momento me mantengo humilde, mi comportamiento es humilde, en todo momento seré consciente y partícipe de que soy lo mismo, de que todos somos igual de importantes en ese sentido. Por lo tanto, estaré más cerca de la verdad, porque esa es la verdad, ¿vale? Igual que cuando decimos, es que la clave es el amor. Si tú quieres ser feliz, y cuando hablamos de ser feliz, ya lo explicamos el otro día, es conectar con uno mismo y con los demás. Tú dices, vale, es que la única fórmula es el amor, ¿vale? Entonces, si yo me rijo por el amor, me estoy acercando a la verdad. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo, vibrando de la forma más precisa posible con eso. Entonces será la forma con la que mejor conecte con todo lo que esté pasando. ¿Cómo conecto mejor con alguien? ¿Desde el amor o desde el odio? Desde el odio
nos vamos a llevar a la disputa, nos vamos a llevar al comportamiento ajeno, comportamiento distinto a lo que realmente somos. No vamos a mostrar todo lo que somos, vamos a mostrar una parte de lo que somos solo. Entonces ahí no vamos a poder leernos de la misma forma. El amor es el todo, el amor es la luz, en ese sentido. Eso es cuando juntamos la ciencia, la lógica, la numérica, la aritmética, con la espiritualidad, porque esto es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí hemos podido comprobar con todo esto que no es cambiar el mundo, no es querer que estos números sean distintos. Precisamente si son esos números, es por algo. Entonces, cuando yo entiendo que eso está pasando y es por algo, porque si no, no pasaría, entonces empieza a desarrollar mi mente y a decir, vale, pero ¿por qué pasa eso así? ¿Y por qué ese número está ahí? ¿Y por qué esta situación se está produciendo? Y ya no intento modificar nada, lo que intento es comprender por qué. Porque cuando comprenda por qué, comprenderé por qué en mi mente tengo un contenido u otro y cómo modificarlo para yo proyectarme de una manera más verdadera. Espero que el vídeo sea útil, espero que os haya permitido entender más o menos por qué cambiar el mundo siempre lleva a la frustración y la clave es cambiarse uno mismo, ¿vale? Y es difícil y hay que sacrificarse mucho y hay que entender que en nosotros durante mucho tiempo ha habido una gran parte de mentira, de falsedad, de distorsión que nos ha perjudicado, por mucho que nos apeguemos a ella. Entonces, bueno, espero que con esto encontréis las técnicas más sencillas y a partir de ahí pues podéis cambiaros a vosotros mismos, que es maravilloso y que al final dota de sentido a vuestra vida. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!